Altas penas están arriesgando 5 acusados de participar en 2 sendos millonarios robos ocurridos durante el año 2022 en Punta Arenas. El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal SACFI del Ministerio Público de Magallanes, Felipe Aguirre, relató que la banda actuaba dateada. Fueron de alta connotación, porque uno fue un asalto que afectó a un vecino a Cacique Huizal, que le robaron varios millones de pesos que él tenía. Esto fue a mano armada, 2 sujetos encapuchados que llegaron dateados ahí, e incluso se ven en los videos que llegan 2 vehículos previamente al robo para marcar la casa donde iba a tener que cometerse el robo. Y el segundo también fue por datos, en donde ingresan a robar a una casa y sustraen varios millones de pesos que la víctima tenía del retiro que había hecho del 10%. Estos 2 casos ya se acusó y ahora se va a hacer la preparación y vamos a llegar al juicio oral, en donde lo relevante es que no solo se acusó al autor directo, sino que también se llegó hasta los autores intelectuales quienes habían entregado los datos para consumar estos delitos de robo. Por eso es que en definitiva a juicio van alrededor de 5 personas, entre los autores ejecutores, los autores intelectuales. El representante del Ministerio Público indicó además que el cabecilla de la banda también se dedicaba a la comercialización de sustancia ilícita. A raíz de la pesquisa de este sujeto, se logró establecer que él también realizaba microtráfico de drogas, porque se le encontró droga en su domicilio y ocultaba en su domicilio también parte del dinero que había robado. 1 millón de pesos tenía oculto en el domicilio. Entonces, todos estos 2 hechos, con alrededor de 5 acusados, se van a ventilar en un mismo juicio, en el cual se fue de a poco llegando a los otros autores que habían también entregado los datos, que eran muy certeros y que permitieron cometer estos robos. Mira, respecto de los 2 robos, son penas de crimen, ¿ya? Estamos hablando de penas cerca de 10 años, más otra pena por el microtráfico. Y respecto de los otros que son autores intelectuales, también son penas de crimen, no tan altas como el del autor material, porque este sujeto tenía condena además anteriores en su estricta filiación. Por lo tanto, ahí también se pide una pena mayor al principal autor de estos hechos. Es así que, de acuerdo a los hechos de la acusación presentada por la Fiscalía ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el primer hecho indica que el día sábado 13 de agosto del 2022, cerca de las 22 horas, la víctima y su grupo familiar habían salido de su domicilio ubicado en calle Mar Caribe, en la población Loteo del Mar, para compartir en una reunión familiar, instantes que los imputados José Ignacio Navia Riquelme y Martina Javiera Urrutia Jaramillo, su pareja, se dirigieron en dirección a la vivienda, ya que previamente habían sido dateados e informados por otro imputado, Arnaldo Andrés Orellana Riquelme, quien a cambio de una participación en el botín les entregó información. De esta forma, Navia Riquelme y Urrutia Jaramillo abordan un taxi que los trasladó hasta este sector, donde ingresaron por una ventana a la vivienda para sustraer 13 millones de pesos, asimismo una caja con joyas. Luego de las indagatorias policiales por parte de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas, se logró establecer la participación de ambos imputados junto al tercer sujeto en el contexto de las diligencias, donde al ingresar al domicilio del imputado Navia Riquelme, ubicado en calle Ramón Carnicer, se pudo descubrir que el imputado mantenía y se dedicaba al tráfico ilícito de drogas de pequeñas cantidades. El segundo hecho por el que son llevados a juicio los acusados ocurrió unos meses antes, el día 5 de abril del 2022, siendo cerca de las 17:20 horas, en circunstancias que la víctima, un hombre de 60 años, se encontraba al interior de su domicilio ubicado en pasaje Cacique Huizal. Los imputados José Ignacio Navia Riquelme y Jonathan Freddy Romero Carvajal, quienes habían sido dateados e informados que en dicho inmueble el dueño de casa mantenía dinero en efectivo, por lo que los imputados Jeremías David Escobar Vergara y Arnaldo Andrés Orellana Riquelme, con los cuales días antes se conciertan para cometer el delito del robo, es que Navia Riquelme y Jonathan Romero, luego de tocar la puerta del referido domicilio, ingresan encapuchados contra la voluntad de la víctima con violencia e intimidación, amenazándole y señalándole que era un asalto, apuntando uno de ellos con un objeto con características de un arma de fuego que le coloca en el frente a la víctima. Es ahí que lo empujan hacia el interior, tapándole el rostro con el chaleco de lana que vestía la víctima, para luego tirarlo al suelo y atándolo de manos con un cinturón
Morón. En tanto, otro imputado registró el lugar encontrando en un cajón la cantidad de 4,5 millones de pesos con el que se dieron a la fuga. Con estos antecedentes, la Fiscalía solicita para José Ignacio Navia Riquelme, como autor de los delitos de robo con violencia y violación de morada, la pena única de 10 años y un día de presidio. Además, por el delito de robo con fuerza en lugar habitado, a la pena de 8 años de presidio. Y por el delito de microtráfico de drogas, la pena de 819 días. Para Martina Javiera Orrutia Jaramillo, se pide como autora del delito de robo con fuerza en lugar habitado la pena de 5 años y un día. Para Arnaldo Andrés Orellana Riquelme, como coautor de los delitos de robo con violencia y violación de morada, la pena única de 10 años y un día de cárcel. Además, por el delito de robo con fuerza en lugar habitado, la pena de 8 años. A Jonathan Freddy Romero Carvajal se le pide la pena de 10 años y un día por el delito de robo con violencia. Y a Jeremías David Escobar Vergara, como coautor del delito de robo con violencia, la pena de 5 años y un día de cárcel. Ahora el Juzgado de Garantía de Punta Arenas deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los 5 acusados pertenecientes a esta banda criminal.